¿Qué precio tiene nacer con un apellido que es una marca mundial? ¿Cuál es el costo real de una vida observada, fotografiada y comentada desde la primera respiración? Cada lágrima, cada error, cada paso, convertido en espectáculo. Pagas con tu privacidad, pagas con tu infancia. Esta no es la historia de una princesa. Es la historia de una superviviente. La historia de una mujer que nació siendo propiedad pública y que ha pasado medio siglo intentando comprar su libertad. La vida de Chabeli Iglesias no es un cuento de glamour. Es un manual de cómo escapar de una jaula de oro, una huida que ha durado toda una vida. Y hoy descubrirás su verdadero costo, en miedo, en dolor. Y en sangre. María Isabel Iglesias Preisler nació el 3 de septiembre de 1971 en Estoril, Portugal. Su llegada al mundo no fue un momento íntimo para una familia, fue un acontecimiento mediático. Era la primera hija del hombre cuya voz conquistaba el planeta, Julio Iglesias, y de la mujer que encarnaba la elegancia y el misterio, Isabel Preisler. Pero su nacimiento estuvo marcado por el dolor. Su madre, con apenas 20 años, sufrió un cólico nefrítico agudo que adelantó el parto. Entre el pánico y los flashes, la pequeña Chabeli llegó al mundo, y desde entonces nunca volvió a ser solo suya. Desde ese instante su vida quedó ligada al ojo público. Sus momentos más vulnerables se convertirían, una y otra vez, en titulares. Creció entre lujos, sí, pero bajo la sombra de una fractura familiar. El matrimonio de sus padres, que había empezado como un relámpago, se desmoronaba lentamente. Julio vivía en giras infinitas, más presente en las revistas que en su propio hogar. Isabel, siempre impecable, sostenía la casa y el apellido. Pero aquella unión estaba destinada al colapso. En 1978, cuando Chabeli tenía solo 7 años, el mundo que conocía se rompió. Su madre le comunicó la separación con una calma fría y medida. Papá se va a vivir a Estados Unidos. Ustedes se quedarán conmigo en España, una frase sencilla, que marcó el inicio de una infancia sin raíces. Poco después, Isabel se casó con Carlos Falcó, el marqués de Griñón, luego con el exministro Miguel Boyer. En apenas unos años, Chabeli vivió divorcios, mudanzas, nuevos padrastros y rupturas. Cada cambio, un terremoto emocional. El suelo bajo sus pies nunca fue estable. A los 13 años fue enviada a un internado en Inglaterra. Un exilio educativo lo llamaron, pero para ella fue un abandono. Soledad, nostalgia, angustia. Lo describiría años después como una de las experiencias más tristes de su vida. Y cuando por fin regresó a España, la esperaba otra tormenta. La separación de su madre y Carlos Falcó y el nuevo romance con Boyer. La atención mediática era asfixiante. Cada paso, cada gesto era analizado, así que Chabeli decidió huir. Huyó literalmente. Se marchó con su padre a las Bahamas buscando refugio. No fue un capricho, fue supervivencia. Pero la verdadera tragedia aún no había comenzado. El 29 de diciembre de 1981, el terrorismo golpeó de lleno a la familia. ETA secuestró a su abuelo, el doctor Julio Iglesias Puga. 20 días de silencio, 20 días de miedo, 20 días que paralizaron a la familia. Julio Iglesias se sentía devorado por la culpa. Lo han secuestrado por mi culpa. No supe protegerlo, decía. Y luego llegó la amenaza más aterradora. Isabel Preisler recibió una carta de la propia ETA. Amenazaban con secuestrar a uno de sus 3 hijos, Chabeli, Julio José o Enrique. La infancia terminó ahí. Pasamos de ir al colegio caminando a tener escolta armada, recordaría años después. La familia tomó una decisión dolorosa pero inevitable: enviar a los niños a vivir con su padre en Miami. Fue un exilio forzoso. Una mudanza por seguridad, no por elección. Adaptarse a esa nueva vida fue un desafío brutal. Chabeli extrañaba a su madre, su país, su idioma. Y aunque su padre los adoraba, era un hombre absorbido por su carrera. La figura maternal fue reemplazada por una institutriz estricta. A ella le decían la seño. Imponía reglas rígidas como desayunar lentejas todos los días. Era su forma de mantener el orden en medio del caos. En ese entorno, entre cámaras, fama y disciplina, comenzó a gestarse la imagen que el mundo conocería, la de una joven rebelde. Pero detrás del mito de la niña caprichosa había una herida abierta. Chabeli empezó a usar los medios que la acosaban, como un escudo. Si su vida iba a ser pública, ella controlaría la narrativa. No era vanidad. Era una forma de recuperar el control que le habían arrebatado desde la cuna. A los 21 años conoció a Ricardo Bofill Jr., hijo del célebre arquitecto catalán. Él era carismático, rebelde, impredecible. La atracción fue inmediata, el romance fue explosivo, mediático, imposible de ignorar. Eran la pareja perfecta para las revistas. Jóvenes, bellos, millonarios y desafiantes, pero su amor
construido sobre la rebeldía, pronto se volvió un torbellino. Ni Julio Iglesias ni Isabel Preisler aprobaban esa relación. El día de la boda, el 11 de septiembre de 1993, Julio intentó detenerla hasta el último segundo. «Chabeli, tengo el avión listo. Nos vamos ahora mismo», le ofrecía huir, escapar de su propio destino. Ella se negó. Era su decisión, su error, su grito de independencia. La boda, celebrada en el taller de arquitectura de los Bofill, fue más un espectáculo que una unión. La prensa acudió en masa, esperando ver juntos de nuevo a Julio e Isabel. La imagen del reencuentro valía oro. Pero el matrimonio de Chabeli se derrumbó en menos de 2 años. El comunicado oficial habló de incompatibilidad de caracteres. La realidad era mucho más oscura. Años después, el propio Ricardo confesó públicamente sus problemas de adicciones, describiéndose como un sádico hedonista incapaz de sentir empatía. Chabeli había caído en una relación marcada por la toxicidad y el sufrimiento. Aquel amor fue una colisión entre su ingenuidad y los demonios de él. El fracaso fue público, doloroso, humillante, y marcó el final de su juventud. Pero la vida aún le tenía preparada una prueba más cruel. Junio de 1999. Los Ángeles. Viajaba como copiloto en un coche conducido por su pareja, el empresario Jaime Miller. El vehículo perdió el control. Dio varias vueltas de campana. Los cuerpos salieron despedidos. Cuando llegó la policía, los agentes pensaron que estaba muerta. Múltiples fracturas, contusiones internas, hemorragias. Su estado era crítico. Pasó meses en hospitales, entre cirugías y rehabilitaciones dolorosas. Y contra todo pronóstico, sobrevivió, milagrosamente, sin secuelas físicas graves. Pero las cicatrices emocionales fueron profundas. Desarrolló un miedo visceral a conducir. Ese pánico se convirtió en el símbolo de una herida mayor, la pérdida total de control. Fue el punto de inflexión. A partir de ese accidente, nada volvió a ser igual. Esa experiencia cercana a la muerte la empujó a construir una nueva vida, tranquila, estable y sobre todo, privada. En 2001, durante un vuelo, conoció al empresario Cristian Fernando Altava. La conexión fue inmediata. Se casaron el mismo año, en una ceremonia íntima y secreta, sin flashes ni prensa. Ni Julio ni Isabel estuvieron presentes. Era su renacimiento. Poco después supo que estaba embarazada. Pero su maternidad no sería un camino fácil. Su hijo Alejandro nació en enero de 2002, con solo 24 semanas de gestación. Prematuro extremo, 3 meses de incubadora, 3 meses de miedo constante. Fue una prueba devastadora, pero también una lección de fortaleza. La calma duró poco. En 2007, un episodio doméstico terminó en titulares. Chabeli llamó a la policía tras una fuerte discusión con su marido. «Me asusté. Nunca lo había visto tan alterado», declaró años después. Aseguró que ese incidente los había unido más. Una afirmación que muchos interpretaron como una manera de proteger su privacidad. Y entonces, la tragedia volvió a golpear. En 2010 anunció con alegría que esperaba gemelas. Un mes después sufrió un aborto espontáneo. El dolor fue devastador. Ese golpe, sumado al trauma del parto prematuro de su primer hijo, la llevó a vivir su siguiente embarazo en el más absoluto secreto. Su hija Sofía nació en enero de 2012. El mundo se enteró un mes después, cuando ella misma lo reveló en exclusiva. «Después de lo que pasé, necesitaba vivirlo en paz», explicó. Por fin, después de toda una vida siendo observada, logró que uno de los momentos más importantes de su vida fuera solo suyo. Fue su victoria definitiva. Con el nacimiento de su hija, Chabeli completó su metamorfosis. Se retiró del foco mediático, se refugió en su familia y construyó una vida sencilla en Miami. «Soy ama de casa. La tranquilidad es maravillosa», decía, mirando con distancia al mundo que la había convertido en un personaje. Encontró paz en los pequeños gestos, en criar a sus hijos y en dedicarse a su pasión, la compra y renovación de casas. Durante años rechazó ofertas millonarias para volver a la televisión. «No me verán bailando ni contando mi vida por dinero», repetía. Había construido su fortaleza y nada la haría salir de ella. Pero en 2024 decidió aceptar un proyecto aparentemente inofensivo. Un programa sobre reformas de casas junto a su hermano Julio José. Los Iglesias, hermanos a la obra. Parecía el regreso perfecto. Sin escándalos, sin prensa rosa, solo su trabajo. El resultado fue un desastre. Críticas feroces, audiencias hundidas y un escándalo público. El público consideró ofensivo que la televisión estatal financiara un programa sobre mansiones de famosos. Y cuando se filtraron los sueldos, la indignación estalló. Chabeli se sintió traicionada. Afirmó que la productora había convertido su idea en un reality superficial. «Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho», confesó.
Ese fracaso fue su confirmación final. Ella no podía ser simplemente una profesional. Siempre sería una Iglesias Preisler. El apellido, el linaje, seguía pesando más que su persona. Hoy Chabeli vive alejada del ruido. Su casa en Miami es su refugio, su victoria silenciosa. No renunció a su legado, lo transformó. Demostró que la mayor conquista no es la fama, sino la paz. La vida de Chabeli Iglesias nos enseña que a veces el verdadero éxito no es conquistar el mundo, sino conquistar tu propia calma.